Hola, en este video vamos a explicar uno de los usos que tiene el método de factor integrante aplicado a la ingeniería mecatrónica. Factor integrante es un método de solución de ecuaciones diferenciales de primer orden. Para su uso debemos tener en cuenta la forma en la que debe estar planteada su ecuación, la cual es de la siguiente manera: ax por dy de x más bx por y igual a c de x. Después de reconocer que la ecuación general cumple con la estructura necesaria, se procede a la sustitución de los valores en la ecuación general, la cual es de y de x más p de x por y igual a q. El factor integrante con el que se trabaja tiene la siguiente forma: fi, que es factor integrante, igual a Euler a la p de x por dx. Ya teniendo el factor integrante calculado, se multiplica toda la ecuación por el factor integrante. Cabe aclarar que se multiplica ambos lados de la igualdad. Se escribe la derivada de d con respecto a x por nuestro factor integrante y por nuestra y, igualando al producto de la función q con el factor integrante. Luego de obtener la ecuación con respecto a la derivada, se procede a integrar a ambos lados de la ecuación. Se aplicará el factor integrante en la solución de un circuito RL adaptado para permitir el bloqueo de una puerta mediante un pasador. En esta forma de circuito RL debe tener una fuente de voltaje, un inductor o una bobina y una resistencia. El interruptor es opcional, pero se introduce en el circuito para evitar tener que conectar y desconectar cables para detener el paso de la corriente. Aplicando las leyes de Kirchhoff, el circuito estaría planteado de la manera que podemos observar en el video. La ecuación para solucionar por el método de mallas es la siguiente: LBK, que quiere decir leyes de voltaje de Kirchhoff, es igual a E menos BR menos BL igual a 0, donde E es igual al voltaje de la fuente, BR es el voltaje de la resistencia y BL es igual al voltaje de la bobina. Organizando la ecuación y dejando todo de tal forma que no hayan signos negativos, la ecuación queda de la siguiente forma: E es igual a BR más BL, lo que quiere decir que es el voltaje de la fuente igual al voltaje de la resistencia más el voltaje de la bobina. Al reemplazar los valores de los voltajes de resistencia y bobina, nos podemos dar cuenta de que tiene la misma forma de una ecuación diferencial que se puede solucionar por el método de factor integrante. La variable de esta ecuación es la corriente, entonces lo que se busca hallar es el cambio de la corriente con respecto al tiempo. Empezamos a solucionar la ecuación del circuito por el método de factor integrante, reemplazando en su fórmula y realizando los pasos anteriormente mencionados. Después de realizar el factor integrante, podemos encontrar la ecuación del circuito RL, la cual es la corriente igual a E sobre R más C por Euler a la menos R sobre L por T. Vamos a aplicar la demostración hecha anteriormente en los circuitos RL en un pasador magnético, el cual necesita de este tipo de circuitos para su función. Como su nombre lo dice, un pasador magnético necesita de un campo magnético. Para hallar el campo magnético de la bobina del circuito se utiliza la siguiente fórmula: campo magnético igual al número de espiras de la bobina por μ sub 0, que es 4pi por 10 a la menos 7 por I, que es la corriente, sobre 2 veces el radio de la bobina. El factor integrante fue necesario para encontrar la ecuación del circuito RL. Esta ecuación nos permitirá encontrar el campo magnético de la bobina. Entonces, el paso a seguir es reemplazar la ecuación de circuito RL dentro de la ecuación de campo magnético, lo que nos quedaría como campo magnético igual al número de espiras de la bobina por μ sub 0 por, ahí reemplazamos la ecuación de circuito RL, lo cual vendría quedando como voltaje sobre resistencia más una constante C por Euler a la menos resistencia sobre inductor por T, todo eso sobre 2 veces el área de la bobina. Podemos ver un diagrama donde nos muestra la fuerza
del resorte y la fuerza magnética en direcciones contrarias. Esto es cuando el pasador magnético se encuentra en cero apagado. A continuación también veremos la ecuación de igualación de fuerzas que reaccionan sobre el resorte. En la ecuación podemos ver la letra N. Esta significa el número de espiras de la bobina. La fuerza magnética es directamente proporcional al número de espiras, es decir, que la corriente va a variar dependiendo del número de espiras que tenga el pasador magnético en la bobina. Cuando la bobina está descargada y se empieza a cargar de corriente con respecto al tiempo, la fuerza magnética supera la fuerza del resorte, haciendo que el pasador comprima el resorte. Cuando se desactiva el interruptor, la bobina se empieza a descargar, produciendo que la fuerza magnética descienda hasta cero, produciendo que el resorte vuelva a su posición inicial. Esperamos haberte ayudado con tus dudas. No olvides darle like a este video si te gustó.